Al principio de este programa, en el comentario inicial, leímos prácticamente íntegra una columna de Daniel Sapsay, que salió hace pocos días en el diario La Nación, que yo decía que es de lectura imprescindible. Yo creo que es la mejor semblanza que se ha hecho de este gobierno y cuál es la relación de este gobierno con la República, con las instituciones, con los principios republicanos. Yo creo que es la mejor semblanza que se ha hecho de este gobierno desde que asumió hasta la fecha. Y yo les prometí que iba a estar, a mí no me gusta prometer las visitas porque después al último momento nunca se sabe, que iba a estar Daniel Sapsay. Y efectivamente cumplió con el compromiso y lo tenemos acá en la mesa a Daniel Sapsay, que además es un gran amigo y una persona a la que yo quiero, respeto y sigo muchísimo. Daniel, un gusto tenerte acá en la mesa. Para mí también, Federico, es mutuo, que nos seguimos. Nos seguimos. Yo soy un gran lector tuyo. Ah, bueno, muchas gracias. Disfruto mucho de tus novelas. Te agradezco un montón. Sí. Bueno, como decía al principio, me parece que es una nota de lectura imprescindible porque yo creo que la naturaleza de un gobierno, más allá de la cuestión económica, más allá de los actos de gobierno, se define por su relación con la República. Bueno, lo decía al principio, ¿no? Parece una afirmación de perogrullo, pero un gobierno democrático tiene que medirse precisamente con el parámetro de la democracia. Y de esto hablas precisamente en tu nota. Bueno, me gustaría que vos de primera mano nos cuentas cuál es tu visión del gobierno en relación a estos principios republicanos y democráticos. Mi visión lamentablemente es muy negativa, que yo veo en primer lugar que él se presenta como un anarcocapitalista. Anarcocapitalista no cree en el Estado. No creer en el Estado es no creer en la Constitución, que claro, el Estado totalmente se apoya fundamentalmente en una Constitución del Estado de Derecho, donde ya aparecen los grandes principios entre los cuales la división de los poderes, la independencia de la justicia a la cabeza, y aparece el tema precisamente del periodismo, claro, la libertad de información. Fíjate que él reglamenta la ley de acceso a la información, que dicho sea de paso una de las mejores cosas que hizo Macri, contradiciendo lo que dice la ley de acceso a la información. Un requisito reglamentario es para desarrollar aquellos aspectos que no están suficientemente bien precisados en el texto de la ley, pero de ninguna manera para contradecirla, al contrario, para facilitar su aplicación. Acá sucede lo contrario porque él parte de ya una visión falsa, que es pensar que la información es de los gobernantes y es de los gobernados. Totalmente. Ese es el grave error, porque además es de los gobernados, porque de esa manera pueden controlar al gobernante. Vos usás incluso una palabra fuerte que es censura. Sí. ¿Pensás que la intención última, digamos, es que la gente no tenga acceso precisamente a ciertas cuestiones que son de información obligatoria? Bueno, en ese reglamento, precisamente, donde además se habla de la necesidad de reglamentar la actividad del periodista, es un modo de censura, porque si uno observa no solo en nuestra Constitución, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículos 13 y 14, expresamente establece el principio general de expresar las ideas sin censura previa por el medio que fuere, y en este caso evidentemente lo que se está haciendo es precisamente limitarla, con lo cual se está censurando, claramente. Ahora, también señalás algo en la nota que es bastante notable, y es que pareciera ser que el gobierno cae en los mismos problemas que ha criticado de gobiernos anteriores, ¿no? Este hiperpresidencialismo, esta idea de que lo único que sostiene un gobierno es el voto popular y no el resto de las instituciones. ¿Cómo es tu visión? Digamos, ¿qué tendría que estar mirando el gobierno? Mira, lo que pasa es que acá aparece esa idea conforme a la cual el gobernante es el pueblo. Claro. Entonces, todo lo que se le opone es el antipueblo. Totalmente. Y asimismo, de ahí pasamos, el antipueblo es la traición, claro, es un traidor. Y ya aparece todo el combo, que esto viene se habla de bonapartismo, pero de Luis Napoleón, de Napoleón III, el
Ya lo decía a fines del siglo XIX, no es ningún invento. Y Cristina también. Totalmente. Exactamente lo mismo, ¿no? Que es ese recorrido curioso que va de la Revolución Francesa a el intento de instaurar otra vez una suerte de monarquía. Volver para atrás al antiguo régimen, llamaban Ancien Régime, ¿no? Claro. Y ahora en México, yo vengo de México, es un populismo de izquierda, Claudia Sheinbaum ahora y AMLO, ¿no? Y ella hizo declaraciones de este tipo. Ella dijo que ella era el pueblo, que la voluntad del pueblo estaba por encima de la ley. Claro. Que ves cómo se hace bien y que ella habla con Dios y Dios le dice. Sí, eso no sabía. Sí, ahora está con eso también, como Milei. Sí, y como Cristina. Y como por eso, sea de izquierda o de derecha, los populismos son muy parecidos en su capacidad destructora de la República. Claro, además vos mencionás el bonapartismo, que es cierto, está en la raíz, pero después hubo todo un recorrido incluso teórico, desde Carl Schmitt hasta Kelsen. Kelsen, que es lo contrario. Exacto, bueno, y más cerca en el tiempo, Ernesto Laclau, ¿no? Es decir, claro, que era el gran pensador de ellos. Claro, y pareciera ser que Santiago Caputo, que es como el pensador, ¿no? El artífice que es el tridente, política, ¿no? Que pareciera ser que se inspira en esa misma bibliografía. Sí, creo que con una formación mucho más débil, porque me parece que es un muchacho muy ignorante, pero no obstante lo cual, de manera rudimentaria, se inspira en esa ideología claramente. Le viene muy bien. Mencionaste a México, mencionaste esta nueva presidenta, y me parece que es parte todo de un mismo proceso que se manifiesta curiosamente en esto que además nos une a nosotros en varios otros ámbitos, que es la lucha contra el antisemitismo. Por supuesto. Se dan estas paradojas, ¿no? Porque Sheinbaum es, o por lo menos, digamos, tiene una tradición familiar judía. No, judía, ella no lo niega. Ella no lo niega, como pero es anti-Israel, ¿no? Claro, como es el caso palestino, como Kisilov. Claro, sí, o como Norman Brisky. Eso es una cosa burlesca. Creo que él ni siquiera se considera judío ya a esta altura. Norman Brisky en algún momento. Sí, yo no me imaginé nunca, porque fue un gran actor, lamentablemente. Sí, que iba a llegar a ser un ser tan deleznable. Qué tremendo, ¿no? Pensar que él hizo junto con Brandoni, que es todo lo contrario, hace tantos años. Rosencrantz y Guildenstern han muerto, una obra maravillosa. Y fíjate qué recorridos diferentes. Totalmente. Sí, pero además, a medida que va pasando el tiempo, y yo voy recordando parte de ese discurso, es siniestro. Es siniestro, lo hablábamos el otro día acá, precisamente con Dani Lehrer. Sí. Es siniestro porque cuando él dice jamás, ¿no? Palestina jamás será vencido. Sí. Directamente, digamos, es una a favor del terrorismo. Una apología del terrorismo. Pero dice el terrorismo antisemita. Pero dice algo peor. Yo te digo, lo digo cada vez que lo menciono, se me eriza la piel. Él dice, a filmar hasta enterrarlos en el mar. Lo que caracterizó esa incursión de Hamas fue que filmaron todas esas aberraciones, filmaron todas esas atrocidades con el propósito de empujar a los judíos al mar. A que se ahoguen. ¿Vos te das cuenta el nivel de que yo no sé, digamos, de inhumanidad de renegación, de ser un renegado a un grado terrible? Totalmente. Es un sexópata, además. Vos sabés toda la historia, los problemas que tuvo con las alumnas, las acosaba siempre a todas. Fue padre hace muy poco. Sí. Es un personaje. Sí. Sabía que era una persona difícil, digamos. Sí, no, es un gran acosador. Ha tenido grandes problemas con alumnos. Mirá. Desde hace... Sí. Porque él enseña teatro, además. Claro, bueno, pero es que el solo hecho de estar apoyando, digamos, a Hamas, después de la aberración que hizo el 7 de octubre, habla de una visión perversa de la realidad. Pero bueno, volviendo a esto, ¿cómo estás viendo este paradójico brote de antisemitismo que hubo precisamente después del 7 de octubre? Que uno pensaría, bueno, eso le mostró al mundo lo que es Hamas, lo que es el antisemitismo. Y paradójicamente, por lo menos la sensación es que a partir de ese momento hubo un brote de antisemitismo, o surgió algo que estaba ahí y sencillamente no se manifestaba. ¿Cómo lo ves? Yo creo que siempre está latente, lamentablemente. Cuando pasan ciertas cosas, irrumpe con toda su fuerza. Pero creo que lamentablemente el antisemitismo es algo que siempre subyace, si se puede decir así.
Bueno, y a propósito de esto, te decía que compartimos varios espacios, uno de ellos es FACA. ¿Cómo ves esta reacción que ha tenido un sector, no solamente de la comunidad judía, porque hay que decir que FACA hay muchísima gente que no pertenece. La mayoría. ¿Cómo ves esa reacción? Bueno, yo siempre he dicho que no tenemos que pensar que todos son antisemitas, porque no es así. Absolutamente no es así. Ayer precisamente se entregaron los premios de la Universidad Ben Gurión del Negev, en la cual yo formo parte de la comisión directiva de los amigos de la universidad, que es una maravilla de universidad. Y hubo varios premios, entre los cuales nuestro querido amigo Alfredo Leuco, Eduardo Feynman, Nelson Castro, esta chica Carolina Amoroso, que es amorosa, y terminó con un discurso realmente extraordinario el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Es maravilloso. Pero ese discurso, no te puedo decir lo que fue, realmente fue tan emocionante, tan fuerte, tan extraordinario, porque hizo un recorrido de la historia del Estado de Israel, con una precisión, con una emoción sin caer tampoco en el patetismo. Realmente es un hombre fuera de serie, con 86 años, su lucidez, su fuerza, su convicción y la cultura inmensa que tiene. Sí. Yo la verdad que no puedo dejar de sentir, no sé si sana, pero una profunda envidia por los uruguayos, porque de verdad que han tenido presidentes y han tenido personalidades, y además Uruguay tiene, a diferencia de la Argentina, ¿no?, que está tan dividida por esta sucesión de grietas que se han dado a lo largo de la historia, viste que hay una visión de continuidad en Uruguay que lamentablemente la Argentina no. La separación, si me permitís, de la Iglesia y el Estado. Claro. Y la influencia enorme de la masonería. Totalmente. Facilitó ese tránsito, sin lugar a la ley de divorcio, en fin, hay una cantidad de hitos que nos diferencian de una manera colosal. Totalmente. La no existencia de un ejército prácticamente, es admirable. Fue uno de los primeros países que reconoció el Estado de Israel, él contaba, yo no sabía. Es verdad. Y que inclusive cuando se desembarcó el Graf Spee, lo echaron. Ese pequeño país sin ejército. Él dice, no sé cómo se hizo. Maravilloso. El padre de él se alistó para la resistencia, o sea que ya hay todo desde Sanguinetti, toda una tradición, digamos, de gente democrática y aguerrida, ¿no? Totalmente. Hay que poder. Daniel, vos hiciste un posgrado de Derecho Comercial en la Universidad de París, viviste además Viví muchos años, en mi Francia. mujer era francesa. Tu mujer era francesa, efectivamente. Tenés una relación muy estrecha con Francia y con París en particular. ¿Cómo estás viendo esto tan increíble que sucede en Francia, ¿no? Por una parte, este avance de los sectores musulmanes más ultraístas por una parte, y por otra parte, digamos, como cierto retraimiento del gobierno francés en relación con estas problemáticas que generan un Estado, viste, fueron esas manifestaciones pro-palestinas, entre comillas, porque son pro-Hamás en realidad, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos desde tu relación tan estrecha con Francia? Con mucho dolor, pues Francia siempre tuvo, de manera más suave que España, la España negra y la España roja, pero Francia también tiene eso. Siempre en Francia todo es más sutil, pero está ahí. Pensá que lo que fue el mayor antecedente del nazismo, del fascismo, vino de Francia. Totalmente, y eso vos sabés que con el pensamiento de este pensador que no me sale el nombre, barbaridad. Un pensador del sur de Francia que era un nazi antes de que se hicieran los nazis. Un antisemitismo brutal. O sea, que vino de Francia. Incluso con un sector de la iglesia muy ligado. Pero claro, y Lefebvre. Lefebvre, totalmente. Lefebvre. Que está a la derecha de Opus Dei, además. Totalmente. Es cierto que esto que señalás que con frecuencia tiende a olvidarse, pero es verdad. Pero no deja de ser muy impresionante ver estas manifestaciones, insisto, que no son pro Palestina, son pro Hamás. Y también peor. Y también algo de esto se está viendo en otros lugares de Europa, ¿no? Y hasta en Alemania. Hasta en Alemania. En Alemania Oriental. Exactamente.
Y también preocupa mucho lo que sucede en España, ¿no? Cuando vemos que el gobierno, entre paréntesis, se acaba de ver una tragedia humana en Valencia, unos temporales que arrasaron con Valencia. Para los que niegan el cambio climático viene muy bien. Totalmente, porque empezando por Trump, es una de las mayores tragedias climáticas en muchísimo tiempo. Buen paréntesis. ¿Cómo ves porque claro, uno se pregunta por qué estos sectores que ahora están en el gobierno precisamente de España tienen no solamente esta mirada tan laxa con estos movimientos ultraístas, sino que en un punto los apoyan. ¿Cómo se entiende? Digo, hay una pulsión suicida, hay ahí una cuestión también de corto plazo, de interés electoral, porque muchos de estos sectores votan. Me cuesta entender? Mira, yo creo que en España siempre ha subyacido un gran antisemitismo. No nos engañemos. Más allá de que con la expulsión, ahora además el reconocimiento de volver a España los sefaradíes, pues sefarades quiere decir España, claro. Y sefaradí es español. Pero no obstante eso hay un gran antisemitismo que está ahí. Siempre está ahí. Desgraciadamente es así. ¿Y cómo ves a propósito de esto esta proximidad que manifiesta Milei hacia Israel, hacia la comunidad judía? Suerte que me preguntaste porque yo quería hacer una salvedad. Bien. Reconozco que todas las actitudes frente a Israel y que ha tenido además ahora son muy positivas y valientes. Y es casi un caso aparte en todo el concierto de Latinoamérica. O sea, eso no se lo podemos quitar de ninguna manera. A mí no me gusta de todas maneras ese fanatismo religioso que él manifiesta y esa unión tan grande con un rabino que prácticamente pareciera que lo domina y que es embajador argentino en Israel, que vos sabés que Israel no quiere tener embajadores rabinos, o sea, ni siquiera ni se molestaron en asesorarse sobre eso, que es un hombre, o lo viste cuando asumió presidente, es fascinante, es un actor, es un tipo que muy carismático. Muy carismático y me habla muy bien. Pero a mí me preocupa eso, porque no me gusta de la religión que sea. Sabemos, en eso soy de acuerdo a San Agustín, a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Totalmente. No mezclemos, porque siempre que se mezcla lleva a un sistema autocrático, es indefectible, es como Irán. Totalmente. No sé, esa teocracia. Irán, claro. Que fíjate que Irán, cuando vos lees por encima la Constitución, es una Constitución democrática. Hay un solo artículo que destruye todo. Que el gran ayatollah, que fue Khomeini, ahora Jamenei, puede vetar lo que se le dé la gana. Una ley, un decreto, cualquier acto, una sentencia, las puede dejar sin efecto. Con lo cual se te derrumbó todo el sistema democrático, ¿no? Totalmente. Y volviendo un poco a la política nacional, uno percibe, tal como decís en tu nota, que es un gobierno, digamos, con un sesgo que uno podría decir que podría anticipar al menos una simpatía por cierta cosa autoritaria, por cierta intolerancia a la crítica, por cierta intolerancia a la oposición. Y esto deja en un lugar muy incómodo a la oposición, porque claro, el gobierno comparte electorado, por ejemplo, con lo que fue Juntos por el Cambio, ya no sé si decirlo, con el PRO. Entonces también me parece que es muy difícil, sobre todo a ciertos sectores afines a Macri, al macrismo, a ejercer críticas al gobierno por temor, digamos, a que esa parte del electorado pudiera alejarse. ¿Cómo te parece que se sale de esa disyuntiva? Mira, es un problema cultural fundamentalmente, es decir, venimos de una cuna muy autoritaria. En eso a mí me parece imprescindible hacer la cita a Carlos Santiago Nino, ¿no? País al margen de la ley. Y cuando vos ves un país al margen de la ley, que fue el testamento, él murió muy poco después, muy joven, y dejó una obra extraordinaria, él recuerda lo que pasaba durante la conquista, durante la dominación hispana, que llegaban unos 9 meses después las leyes del Consejo de Indias. Se le ponía un sello que decía: las leyes se honran pero no se cumplen. Sí, o sea, es una cosa, evidentemente es una cosa esquizofrénica. Totalmente. ¿Y quién nos saca de eso o intenta? Mariano Moreno. Claro, Mariano Moreno estudia en Chuquisaca, donde curiosamente el obispo Terradas, que era el rector,
enseguida lo ve como un dotado. Y en los barcos que llegaban de Inglaterra había muchísima literatura, entre los cuales el Contrato Social de Rousseau, claro, que lee, traduce y se fascina. Salvo el capítulo de la Iglesia, porque todavía estaba activa la Inquisición. Claro, es verdad. Y temía la Inquisición, ¿no? Claro. Pero claro, Mariano Moreno fue un hombre para mí extraordinario, que murió tan joven, que lo matan obviamente. Fíjate que es parecido a lo de Nisman. Impresionante. Es impresionante lo parecido a lo de Nisman. Impresionante. Y su viuda que pedía alguna indemnización porque tiene un hijito, ese hombre tan valioso, y que al final consigue algo, creo. Pero es impresionante el modo como se repite la historia en la Argentina. Y que no salimos. Porque vos me preguntabas a eso, yo te di toda esta cháchara. Es cultural. Hasta que no se cambien valores y culturas, tampoco es un problema de normas. Tenemos buenas normas, nuestra Constitución es excelente. El problema somos nosotros. Me llevas a un tema que me desvela y que yo sé que vos te has ocupado, que es precisamente el que tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿no? A esto me refiero al tema de la educación, ¿no? Me parece que efectivamente este país tiene un problema cultural, un país que tiene una tradición universitaria, yo te diría, de las mejores del mundo, y yo no sé si no la mejor de América Latina. Sí, ahora te lo comento. ¿Cómo ves esta relación tan difícil entre el gobierno y la universidad? Bueno, en primer lugar, no olvidemos que el anarcocapitalismo no cree en la educación pública, porque todo hay que privatizarlo. Y además hay el sofisma de que es para los ricos, lo cual es una enorme falsedad. Quienes enseñamos y hemos transcurrido, ha sido un factor de movilidad social extraordinario la universidad pública. La cantidad de gente pobre que trabaja y se pela el lomo para poder llegar a ser alguien, y gracias a lo que da la universidad. O sea, sería destruir eso, que es gravísimo. Ahora, no hay duda que sus fondos públicos deben ser auditados. Y yo tampoco pongo las manos en el fuego que no haya cosas raras. Cuando no se controla eso en cualquier lugar del mundo, aún en Suiza, lleva a la corrupción. Entonces yo creo que es muy importante. Ahora, vos sabés que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el ranking que hace un organismo inglés, está número uno en todo el mundo iberoamericano, inclusive arriba de que es buenísima la Facultad de Derecho de la UNAM, está por encima de la Complutense. O sea, realmente es una gran facultad. No porque yo esté, pero lo digo porque yo soy hijo de eso. Totalmente. ¿Cómo no lo voy a defender? Totalmente. Bueno, y el tema entonces son las auditorías, digamos, ¿cómo hacer esas auditorías para que eso no se choque con la ley y con la Constitución? Bueno, la auditoría tiene que ser hecha por un organismo que no afecte la autonomía. Si lo hace la Sindicatura General de la Nación, claro que se afecta porque depende del Poder Ejecutivo. Entonces ahí se está afectando. En cambio, la Auditoría General de la Nación es un organismo del Congreso de la Nación, que el Congreso de la Nación, como sabemos, es realmente el representante del pueblo. Ahí están todos los representantes. Entonces debe ser hecho por la Auditoría General de la Nación, a mi modo de ver, por estos motivos. Vos sabés que para mí, esto que vos mencionás, no solamente lo que tiene que ver con la universidad, sino con esta cuestión cultural. A mí no me gusta hablar ni de guerra cultural, ni de batalla cultural. Me parece que sí tenemos un gran problema. Pero cuando uno ve cuáles son los cuadros del gobierno en esa materia, y la verdad que deja mucho que desear. Vos mirás lo que son los pocos diputados que tienen, y la verdad que gente que en muchos casos apenas sí sabe leer y escribir. Y dicen cosas horrorosas, muchos de ellos. Totalmente. La misma canciller, las cosas que dice. Totalmente. Entonces, esa es la paradoja, ¿no es cierto? Es decir, cómo el propio gobierno, cómo piensa esta batalla cultural desde esos principios tan rudimentarios en un punto que exhibe. Bueno, porque volvemos siempre a lo mismo. No cree en la educación pública, no cree en el Estado, por lo tanto no cree en la Constitución. Se está hablando de reformar la Constitución, además. Sí. Y además se identifica totalmente con el menemismo. Totalmente. Que está lleno de funcionarios del menemismo, inclusive con el apellido.
Vos sabés que yo creo que esto es algo que se subestima bastante. Mira, yo estuve hace algunas semanas en el programa de Paulino Rodríguez ahí en la Nación, y yo mencionaba esto que vos decís, que el propósito del gobierno, que efectivamente es anarcocapitalista, y Milei cree profundamente en estos principios. El tipo no cree en el Estado. No. Como él dice, es un topo que se dispuso a destruir el Estado. Y yo creo que a veces, desde los medios, desde la propia política, se subestima esto. Pero yo creo que efectivamente ese es el propósito de Milei, más tarde o más temprano, cuando pueda lo hacer. Pero cuando dice que ahora, estos últimos tiempos, que su propósito no es destruir la universidad pública, yo tengo mis reparos porque efectivamente lo dijo 1000 veces. Ya ni siquiera voy a decir esta barbaridad de privatizar las calles, privatizar las veredas y yo. Pero lo dijo concretamente en relación con la escuela, con el tema de los vouchers, y en relación con la universidad lo dijo textualmente, digamos, que el propósito era privatizarlo. Es una paradoja, porque quiero decir, ¿cómo se es jefe de un Estado al cual vos querés destruir, ¿no? Es como estar en la cima de un rascacielos y estar con la picota demoliéndolo, ¿no? Es decir, es muy difícil de entender. Pero me gustaría que vos me dieras tu visión del Estado y cuál debería ser la función del Estado, porque yo sé que además que vos sos un liberal auténtico de la primera hora. Mira, el Estado es una herramienta fundamental para la promoción y el estímulo de la vida humana. Yo creo en un Estado que sea transpersonalista, es decir, un Estado en el cual está absolutamente al servicio de las personas, no por encima. No creo en un Leviatán. Claro. Yo creo totalmente en Locke, en Montesquieu, no me sale el otro del iluminismo que admiro tanto. Bueno, ya me va a venir. Me sale Verlaine, un gran poeta, pero no tiene nada que ver. Bueno, ya me va a venir. Con lo cual es imprescindible la existencia de un Estado sano. Claro. Es inherente con el constitucionalismo, que lo que construye es un Estado limitado, pero para asegurar las garantías y los derechos de las personas. Pero además viste que el gobierno siempre menciona como un momento ideal de la Argentina la generación del 80, por ejemplo. Y fue una generación que tuvo al Estado como faro. Vos pensá, acá en Buenos Aires sobre todo se ve con toda claridad, el Teatro Colón lo hizo el Estado. Las escuelas, esas escuelas que son como palacios. Sarmiento. La escuela Lancaster. El Normal 1 que está en Avenida Córdoba, una manzana que es un palacio. Los hospitales públicos, la salud pública, todo eso, digamos, el Teatro Colón. El Teatro Colón. Todo eso hizo la generación del 80. O sea, también está esta paradoja, ¿no? ¿Cómo pensar en un anarcocapitalismo que tiene, digamos, como faro la generación del 80 y a la vez pretender destruir ese mismo Estado que fundó la generación del 80? Además, Milei se identifica muchísimo con Alberdi, pero en su accionar y demás piensa lo contrario. Porque Alberdi tiene expresamente escrito contra la delegación legislativa, porque claro, eso implicaba la suma del poder público, y no olvidemos que él fue un antirrosista confeso. Entonces hay un artículo que fue creación nuestra expreso que impide eso. Totalmente. Con lo cual es muy contradictorio. Los puntos de partida de Milei son los contrarios de los que él dice admirar tanto a Alberdi. Yo creo que Milei, no me quiero meter en tu campo, es un hombre con serios problemas psiquiátricos. Lamentablemente, su relación con los perros, toda una serie de cosas, que los angelitos, en fin. Inclusive con la religión también es una cosa un poco histérica la relación de él. Totalmente. Yo, mira, quiero cerrar esta conversación. La verdad, ya se ha pasado el tiempo. Es maravilloso hablar con vos porque... Yo no me di cuenta tampoco. Es impresionante. Pero quiero leer el cierre de tu nota de La Nación que dice: hacemos votos para que nuestro presidente, que ha obtenido resultados positivos en la macroeconomía, reflexione y por el bien de su gestión y sobre todo para el logro de un porvenir venturoso para la Argentina, modifique su conducta. Si así lo hiciera, se cumpliría el programa constitucional que asegura el desarrollo en todas las facetas que comprende la vida humana. No solamente firmo al pie, sino que quiero ser optimista.
¿Sos optimista? ¿Se lo puede ayudar al gobierno? ¿Se puede dejar el gobierno ayudar? Yo pienso que de esta manera uno lo ayuda. Yo lo voté a Milei. Totalmente. Siempre lo he dicho, no tengo ningún complejo al respecto. Había cosas que me alertaban. Además lo conocí a Milei cuando era muy joven. Mira. Sí, y fue una experiencia muy, muy simpática. No lo cuento porque es un poco largo. Creo que es una persona que tiene una vida muy difícil, con un padre muy difícil, que realmente lo torturaba, le pegaba, bueno, conocemos la historia, sí. Y que da este resultado, en todo ese dolor y toda esa mezcla de cosas. Y que hay que ayudarlo, sin lugar a dudas, porque no... Yo coincido con vos y coincido que la mejor forma de ayudar a un gobierno siempre es la crítica. Lo peor que se le puede hacer a un gobierno es la genuflexión, es decirle lo que quiere escuchar. Me parece que la mejor ayuda que se le puede, totalmente, que la mejor ayuda que se le puede dar a un gobierno es la crítica. Daniel, un placer enorme. Para mí también. Gracias por la invitación. Mil gracias por venir, además un día muy, muy difícil. Daniel, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Nos vemos.